Mónica Matarrita, periodista de Alerta 8, que también le ha dado cobertura al suceso del día. Definitivamente muy lamentable la muerte de 3 policías durante la noche y madrugada en una situación y en una curva, Mónica, buenas noches, que es catalogada por los mismos vecinos de la zona como una situación muy complicada y peligrosa. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Michael. Así es, entre la noche del viernes y la noche de este lunes, 2 accidentes de tránsito cobraron la vida de 5 personas. Como usted lo indicaba, 3 oficiales de fuerza pública y 2 primos vecinos de Buenos Aires de Punta Arenas que hasta ese momento todavía continúan desaparecidos. A las 5 de la tarde aproximadamente, las autoridades finalizan las labores de búsqueda en la zona, extraen los vehículos, 2 vehículos que estaban en el lugar y además los cuerpos de estos 3 policías. Pero veamos la información que preparamos al respecto. Entre el viernes y este lunes en la noche, 5 personas fallecieron tras 2 accidentes en esta curva en Cajón de Buenos Aires, en Punta Arenas, ahora llamada la Curva de la Muerte. Las tragedias comenzaron el viernes en la noche, cuando los primos Giovanni Vargas Cabrera y Edgar Vargas Cabrera desaparecieron. Sus familias los buscaron y el domingo en la noche ubicaron el carro de ambos en el río Térraba. De la angustia pasaron al enojo, pues ellos aseguran que no recibieron apoyo de las autoridades para las labores de búsqueda. Estamos completamente indignados porque todo el día pasaron jugando con nuestros sentimientos. La situación fue que desde el día del lunes que se presentó la situación y se nos dio la información, se trató de coordinar la unidad de búsqueda los buzos de la unidad de respuesta de la Cruz Roja. Lamentablemente tuvieron un desperfecto mecánico, el cual se hizo imposible durante el día tratar de poder llegar a la zona. Sin embargo, una vez que ellos lograron completarse y regresar, pero lamentablemente ya eran muy altas horas de la noche y lamentablemente no se pudo continuar. En su desesperación, la familia de los primos quería ingresar al río para rescatar sus cuerpos. Y ante esto, las autoridades enviaron a los oficiales de fuerza pública Jordi Cerda Jiménez y César Navarro para que custodiaran la escena. Y este lunes en la noche, mientras ambos vigilaban el lugar, un carro los atropelló. Luego, el conductor de ese vehículo cayó al mismo río. El cuerpo de Jordi quedó a pocos metros de la patrulla, mientras que el de César lo ubicaron en el río. Para que usted se haga una idea, la patrulla estaba a un lado de la vía pública custodiando la escena donde había caído ese primer vehículo. A 25 metros de distancia está la caída del río, una caída similar a esta que observamos. Y una vez que los vehículos llegan a este punto, caen a 75 metros de altura. Y ambos vehículos quedaron a unos 4 metros de distancia de la orilla del río. En este río, según lo que cuentan las autoridades, hay una profundidad de hasta 3 metros. Jordi y César laboraban en la Delegación de Fuerza Pública en Buenos Aires. El dolor para el cuerpo policial es aún mayor, pues el conductor que los atropelló a los oficiales también falleció y además se trata de otro policía que estaba en su día libre y labora en la delegación de Osa. Que nos dijeron pues que él venía a Changuina a ver a una amiga y que aparentemente a la vuelta como que las luces de las sirenas del carro, de las patrullas, lo encandiló y aparentemente él no pudo agarrar la recta y se pasó llevando a los compañeros. Luego de más de 12 horas de búsqueda, este martes en la tarde, los buzos de Cruz Roja ubicaron 3 cuerpos, el de Jordi, César y el compañero que los atropelló. Sin embargo, los cuerpos de los primos desaparecidos aún siguen sin ser ubicados. En Cruz Roja presumen que el río pudo arrastrarlos. Lamentablemente hubiéramos querido que los cuerpos de los 2 desaparecidos del viernes hubieran estado dentro del vehículo para así poder dar ese alivio a las familias, pero lamentablemente no es así y nosotros entonces estamos continuando con la búsqueda, replanteando situaciones y empezando con la búsqueda en el río a través de balsas que se están coordinando con grupos de balseros del sector de Quepos. En Cruz Roja presumen que el río pudo arrastrarlos. Precisamente este es el vehículo de los primos desaparecidos y los daños muestran la magnitud de la tragedia.
Las autoridades mantuvieron este martes las labores de búsqueda hasta pasadas las 5 de la tarde, pero no lograron ubicarlos. Y según explicaron, el Servicio Nacional de Guardacostas se mantiene alerta ante la posibilidad que puedan ser ubicados en el mar. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario. Mónica, es una historia verdaderamente que deja muchas aristas por abarcar. Ahora, cuando usted decía que ese es el vehículo original, el de las dos personas que permanecen desaparecidas, es el que lograron sacar. El vehículo en el que se trasladaba el policía que atropelló a los otros dos policías, ese no se ha recuperado del río. Michael, sí, efectivamente ese también fue recuperado esta misma tarde. Sin embargo, en el perímetro donde nos encontrábamos no teníamos acceso o visibilidad a este vehículo y las autoridades tampoco compartieron imágenes de ese automóvil, pero sí del vehículo en que viajaban estos dos primos, que todavía hasta esta tarde ellos siguen desaparecidos. Como escuchábamos en Cruz Roja, indicaban que las labores se van a retomar el día de mañana miércoles a primera hora, para tratar de ubicarlos, y no se descarta que el río haya arrastrado el cuerpo de estos dos hombres. Ahora, Mónica, es que ahí es donde estaba toda la situación. Ayer en la noche envían a estos dos policías a custodiar la escena, sabiendo de que el carro estaba en el fondo del río, porque la esperanza de los familiares era de que los dos cuerpos de los dos primos desaparecidos estuvieran dentro del vehículo blanco. Finalmente sucede la tragedia, mueren 3 personas más y al final no estaban los cuerpos dentro de ese vehículo. Así es, Michael. Por lo menos la información que manejan las autoridades hasta el momento es que las familias de estos dos primos desaparecidos, lo que ellos querían era descender hasta donde estaba el carro, porque ellos presumían que ahí podían estar los cuerpos. Ante esa necesidad de ellos de querer bajar hasta donde estaba el río, es una altura de 75 metros aproximadamente y la zona es muy peligrosa, es que envían a Jordi y a César para que ellos hagan la respectiva custodia, y lamentablemente la vigilancia que ellos realizan terminan en este atropello que les arrebata la vida a ambos. Mónica, usted tuvo la oportunidad de conversar con los familiares de una de las víctimas. Así es, Michael. Estamos ahorita específicamente, hablamos con la familia de Jordi Cerdas. Él tenía 28 años, 4 de trabajar en Fuerza Pública. Lo que nos indican es que, bueno, él es vecino de La Fortuna de Pérez Celedón. La familia lo que nos indica es que Jordi siempre quiso ser policía desde que era un niño, pero escuchemos lo que nos comentaba su tía Seili Jiménez hace algunos minutos. ¿Cómo se le puede decir? Es excelente, un gran ser humano. Él siempre buscó el bien de otras personas, él luchó por su sueño, que siempre fue ser policía. Desde chiquitito, él apenas hablaba y decía que él iba a ser policía. Y luchó, él buscó dinero prestado para poder ir a la cita esa que les dan para ir a la entrevista. Y era así, un gran ser humano. Y ayer, a eso de las 7 de la noche, yo estuve mensajeando con él y me dijo que me estaba contando, tía, le voy a decir en palabras de él, me dijo, tía, ya me la voy a tirar rico, porque hoy tengo que trabajar toda la noche, pero voy a salir a 22 días de vacaciones. Qué duro ese testimonio. El policía estaba a punto de salir de vacaciones cuando le topa la tragedia en este caso. Mónica, una pregunta que tal vez nuestros amigos televidentes están haciendo en este momento es ¿qué distancia hay entre ese punto y el mar? Porque usted nos decía que incluso Vigilancia Aérea va a hacer recorridos para ver si ve algún indicio de los cuerpos de los primos desaparecidos en el mar. Michael, por lo menos lo que pudimos ver nosotros que estábamos ahora en la zona, este incidente ocurre específicamente en Cajón de Buenos Aires de Punta Arenas. De ahí hacia el mar, que es el punto más próximo donde las autoridades presumen que también podrían estar los cuerpos de estos dos primos fallecidos y desaparecidos, hay más de 20 kilómetros de distancia. Estamos hablando ya más de 1 hora aproximadamente de recorrido, por lo menos en carro y sobre la ruta, ¿verdad? Entonces,
las autoridades, por eso es que mantienen alerta al Servicio Nacional de Guardacostas, y lo que nos indicaban también es que el día de mañana ellos van a realizar un recorrido en balsas en el margen del río Terraba para tratar de verificar y revisar si los cuerpos de estos dos primos se encuentran en algún punto del afluente. Mónica, antes de incorporar a Pablo Contreras de nuevo, porque tiene un trabajo de seguimiento, tal vez aquí la pregunta es, ¿la patrulla estaba estacionada a la orilla de la carretera, cerca de donde estaba el carro, abajo en el río? Los cuerpos o el cuerpo del policía, el que primero encuentran, en un principio se dijo que tenía un golpe en el rostro, incluso algunos dijeron apresuradamente que se trataba de un balazo. Queda descartado completamente de que se haya tratado de un ajusticiamiento o ninguna cosa parecida. Ya la tesis del atropello por parte del otro vehículo está prácticamente confirmada por las autoridades. Efectivamente, en horas de la mañana, don Daniel Calderón, viceministro de Seguridad Pública, informaba que la versión de un posible disparo, una herida de arma de fuego en este oficial se descartaba completamente, y más bien la hipótesis que tomó más fuerza es la del atropello, que según lo que indicaban los familiares del oficial que conducía ese carro, es que aparentemente él pierde el control en esa curva, y es ahí cuando impacta a Jordi y a César. El caso de Jordi, y su cuerpo lamentablemente queda a pocos metros de la patrulla, y en el caso de César, el cuerpo de él sí lo ubican a pocos metros del margen del río Terraba.